Buen día, chicos, ¿cómo están? Reciban un saludo de mi parte, ¿verdad? Les saluda su maestra Amanda Carranza. Bienvenidos, ¿verdad? A una nueva enseñanza, ¿verdad? Un nuevo comienzo, un nuevo inicio de semana. Y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con el tema que vamos a estar, ¿verdad? Estudiando esta semana, ¿verdad? Y se titula La importancia de los argumentos y textos. Entonces, básicamente, chicos, vamos a estar hablando, ¿verdad?, de los textos funcionales y otros tipos de texto que hay, ¿verdad?, que son de mucha importancia y que ustedes ya los han utilizado, ¿verdad?, valga la redundancia, pero necesitamos conocer su concepto y saber para qué sirven, por qué fueron creados y qué son. Entonces, para iniciar, vamos a decir, ¿verdad? ¿Qué son los textos funcionales, verdad? Pues los textos funcionales, chicos, son aquellos textos, ¿verdad? Que tienen una utilidad práctica y específica. Cada uno de estos textos, ¿verdad? Cumple la función de explicar, solicitar, ¿verdad? O persuadir sobre una situación determinada. Entonces los textos funcionales, ¿verdad? Tienen una utilidad práctica específica. Cada texto, en otras palabras, está diseñado para una utilidad específica, ¿verdad? Para una situación determinada. Por eso, cada texto cumple una función específica, ¿verdad? En donde cada uno explica, puede solicitar, ¿verdad? Puede persuadir, puede argumentar, ¿verdad? Puede describir, ¿verdad? Va a depender a qué situación se está refiriendo. Por eso cada uno tiene una utilidad práctica específica. Ahora bien, la función del lenguaje que más predomina en estos tipos de texto, ¿verdad? Es la función apelativa. ¿Qué significa esto? Esta función del lenguaje, ¿verdad? La función apelativa es la que se centra en el receptor del mensaje, ¿verdad? Y tiene que ver con el hecho de que el emisor espera algún tipo de reacción, ¿verdad? Por parte del receptor. Recordemos que el receptor es quien está recibiendo el mensaje y el emisor, ¿verdad? Es quien está transmitiendo el mensaje. Entonces, a través de un texto funcional, ¿verdad? El emisor procura influir, ¿verdad? Ya sea en la conducta o en la actitud del receptor. Entonces, por eso su función es apelativa, porque el emisor trata de influenciar, ¿verdad? En el receptor a través del texto, ¿verdad? En el que se le está dando en esa función. Ahora bien, ¿para qué se utilizan los textos funcionales? Pues básicamente, chicos, los textos funcionales buscan instruir al lector, ¿verdad? Ya sea en alguna actividad o tarea. Aquí todavía no estoy dando tipos de textos, ¿verdad? Simplemente estoy hablando en términos generales de los textos funcionales. Por eso le explico que se utiliza, ¿verdad? O sea, tiene una función básica, ¿verdad? La cual es instruir al lector o el que está recibiendo el mensaje, ¿verdad? Ya sea en determinada actividad o en alguna tarea, ¿verdad? Que se les sea encomendada. Entonces, estos textos funcionales, chicos, son textos que ustedes los ven frecuentemente en su día a día, ¿verdad? Entonces, estos textos, además de darnos la instrucción en una tarea, porque hay textos prescriptivos, perdón, ¿verdad? Que son los textos donde uno dice una receta, ¿verdad? Donde a usted le enumeran paso a paso, ¿verdad? También proporcionan indicaciones, recomendaciones, consejos, ¿verdad? Los textos. Entonces, todo esto se hace ¿para qué? Para que se le facilite, ¿verdad? La acción o el desempeño del receptor sobre una tarea que se le sea encomendada, ¿verdad? Una tarea en específica. Entonces, los textos funcionales, ¿verdad? Están para eso. Están para facilitar, ¿verdad?, a la persona que va a desempeñar o al receptor o al lector, ¿verdad?, una tarea más fácil. Ahora que hemos hablado, ¿verdad?, en términos generales, entonces vamos a ver cuáles son esas características y qué tipo de textos funcionales hay. Los textos, chicos, funcionales tienen las siguientes características. Hay tema, obviamente ideas, ¿verdad? Tiene una estructura, que la estructura debe ir en orden. El lenguaje que se utiliza en un texto funcional puede ser coloquial o culto, ¿verdad? Que coloquial es y culto es el lenguaje que todos entendemos, ¿verdad? No es un lenguaje extravagante, no es un lenguaje, ¿verdad?, donde se utilizan palabras que no entendemos, sino que es un lenguaje claro y sencillo. Los modos, ¿verdad?, discursivos que se pueden utilizar en cualquier texto funcional puede ser de especificación, ¿verdad?, demostración o refutación o referencia, ¿verdad? Ahora bien,
hay prototipos, ¿verdad? Textuales. Un texto funcional puede ser narrativo, puede ser descriptivo, expositivo, argumentativo, de diálogo y explicativo, ¿verdad? Ya sabemos que el narrativo es el que narra algo, el descriptivo es el que está describiendo un personaje, lugar o cosa. Expositivo, cuando se exponen ideas, ¿verdad? Argumentativo, cuando usted pretende persuadir. El diálogo, que es la conversación, ¿verdad? Entonces existen diferentes, ¿verdad?, prototipos textuales o diferentes tipos de textos funcionales. Ahora bien, en los textos funcionales existen los textos funcionales personales, los textos funcionales laborales y sociales y los textos funcionales escolares. Entonces, vuelvo y repito, los textos funcionales se dividen en tres: textos funcionales personales, textos funcionales laborales y sociales y textos funcionales escolares. Los textos personales, como su nombre lo dice, ¿verdad? Se utilizan en el término laboral, o sea, en el término del trabajo, en el término de lo social, ¿verdad? Y existen cualquier cantidad, bueno, no cualquier cantidad, pero sí muchos textos, ¿verdad?, personales, como los que le coloqué ahí: una carta de petición, una carta comercial, una solicitud de permiso, ¿verdad? Entonces son textos personales porque usted los utiliza en el trabajo o en alguna actividad social. Luego vienen textos laborales y sociales, ¿verdad? Que es un escrito de carácter privado, o sea, que pertenecen a usted. Usted va a poner su información personal. Habla en términos laborales porque cuando nos referimos a los laborales nos referimos al currículum vitae, ¿verdad? Que usted lo elabora para solicitar un trabajo, pero la información que va en el currículum es formación personal suya. Por eso es un escrito de carácter privado, ¿verdad? Que está destinado a su propio uso, ¿verdad? Ya un familiar o un amigo, ¿verdad? Entonces, entre ellos está el currículum vitae, que pertenece a los laborales de carácter privado, y los sociales como un mensaje electrónico, ¿verdad? Un email, ¿verdad? En este caso. Y podría también ir un texto, ¿verdad? Y los textos funcionales escolares, ¿verdad? Que obviamente su nombre lo dice, sabemos que son documentos, ¿verdad?, que lo que van a registrar es información o evidencia, ¿verdad?, educativa, o sea, sus procesos de enseñanzas, ¿verdad?, y de aprendizaje. Entonces, ¿en qué textos funcionales ustedes pueden plasmar lo que han aprendido? Entonces, yo puedo decir el cuadro sinóptico, el mapa conceptual, el mapa mental, un esquema de llaves, ¿verdad? ¿Qué otro podría? Un cuadro comparativo. Entonces, esos serían textos funcionales escolares, porque son documentos en donde usted está plasmando, ¿verdad?, su proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero no solo existen estos textos funcionales, chicos, como les mencioné ahorita. Anteriormente les dije que existían otros prototipos textuales, ¿verdad?, como el narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Entonces, esos son otros tipos de textos. Los que estoy explicando ahorita son textos funcionales. Ahora bien, si nos vamos a otros tipos de textos, ¿verdad?, están estos que le acabo de mencionar. El texto descriptivo, ¿verdad?, que es cuando yo describo una persona, animal, cosa, emoción, sentimiento, ¿verdad? Entonces se vuelve descriptivo porque describo lo que hay. Aunque no es lo mismo decir describir a describa, ¿verdad? Descripción y describir. No es lo mismo, son dos palabras diferentes. Texto narrativo, ¿verdad? Que obviamente ya sabemos que cuando hablamos de los textos narrativos son todos, es cuando nosotros contamos algo, son todos los relatos, ¿verdad?, o acontecimientos que se desarrollan en un lugar y tiempo determinado. Y en un texto narrativo siempre van a haber personajes, ¿verdad? Y estos personajes obviamente pueden ser reales o imaginarios. Luego el texto expositivo, ¿verdad?, que su único objetivo, ¿verdad?, es informar y difundir conocimientos de temas de interés, ¿verdad? Usted expone un tema de actualidad, un tema de interés, pero un solo tema, ¿verdad? Y luego el texto argumentativo, ¿verdad? Que ya sabemos que el texto argumentativo es el que tiene como fin, ¿verdad?, persuadir al oyente de lo que usted está hablando es verdadero, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo, que todo lo que yo esté hablando usted me lo crea. Entonces yo estoy argumentando para que usted me crea lo que yo estoy hablando. Entonces argumentar es persuadir, ¿verdad?
o rebatir, persuadir las opiniones del oyente, ¿verdad? Para que él crea que lo que yo estoy hablando es cierto, ¿verdad? Entonces, ese es argumentativo. Entonces, si nos damos cuenta, chicos, es muy importante conocer los diferentes tipos de textos que hay. No solo están estos que yo les mencioné, hay textos periodísticos, ¿verdad? Como el artículo de opinión, la editorial, la crónica, ¿verdad? Hay textos también prescriptivos que, como les expliqué al inicio, se representa donde nos describen de manera ordenada. Por ejemplo, un ejemplo de texto prescriptivo podría ser, ¿verdad?, la receta. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Muy pendiente siempre de las asignaciones en la plataforma. Ahí discúlpeme por el ruidito, ¿verdad? Cualquier duda o pregunta que tengan, entonces ya sabe que estamos a sus órdenes. Que pasen un bonito día, nos veremos la siguiente semana.